escoges hoy? ¿Qué quieres? ¿Cuál camino quieres elegir? ¿El camino de la bendición o el camino de la maldición? Y vamos ahora a ir más en profundidad para entender estos dos caminos que Moshe dice, observa, porque ciertamente delante de ti hay dos caminos. Y esto no lo puedes negar. Y no es que hay un camino de medio, no existe. O uno o el otro. Si dices, no, pues yo no quiero ni el uno ni el otro, no existe. Esto no se puede hacer, porque si estás en el medio pensando de caminar en el medio, te vas a encontrar del otro lado. Entonces hay que ver esta parte. ¿Quién decidió en su corazón de elegir el camino de la bendición? Vamos a ver qué comporta todo esto. Y quien escogió el camino de la maldición, vamos a ver qué comporta esto, cómo permanecer en el camino de la bendición. Y les digo más, que hay más en esto, que si alguien no elige el camino de la bendición, lo que la palabra nos está mostrando, automáticamente, al no elegir la vida, se encuentra en el camino de la muerte, de la perdición y de la maldición, como lo vamos a ver aquí. Bendiciones para todos. Es un gusto que están aquí. Siempre el Eterno tiene algo nuevo, algo fresco que quiere darnos, y esto es lo que va a ser en esta mañana también. Y pues vamos a ver exactamente el primer versículo de esta porción, que es Deuteronomio capítulo 11, empezando con el versículo 26. Y dice, hoy pongo delante de ustedes. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oréis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. No sé ustedes y los que pues ya estaban preparados, ¿no? Por decir así, por esta porción, porque en esta semana tal vez creo que como mínimo los que están presentes lo han hecho, han ya visto, han leído, han meditado. En todo esto, porque los que no saben, aquí en TikTok nosotros hacemos eh, un estudio sistemático cada semana de una porción de la Torá, una porción de lo que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y estamos haciendo esto al ver lo que el Eterno nos está mostrando. ¿Por qué? Porque desde el comienzo, para poder entender lo que son los escritos, por ejemplo, de los discípulos, de los apóstoles, ¿no? Lo que es la epístola de Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan. ¿Por qué? Porque la Torá es la base. Realmente puedo decir esto porque lo estoy viendo, lo estoy probando, comprobando que es así, que realmente lo que son de los primeros libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, eh, son la base para poder entender los otros libros del Nuevo Testamento. Primero, poniendo esta base, ¿por qué? Porque al entender que Yeshua es la Torá,
Y al entender que Yeshua es la palabra de Adonai hecha carne, como empieza realmente epístola de Juan, ¿no? Juan 1:1 empieza hablando sobre lo que es Yeshua, que Él es la palabra, que Él es el Elohim. O sea, todo esto para poderlo entender, hay que ir al comienzo, hay que ver la base, hay que entender lo que está escrito aquí. Y después esto nos ayuda también a entender al apóstol Pablo y entender las otras epístolas que el Nuevo Testamento nos está mostrando. ¿Por qué? Porque ellos están hablando sobre esto realmente, sobre los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué? También porque esto es lo que existía en este momento. Cuando apóstol Pablo está hablando, cuando especialmente apóstol Pablo está hablando, él no tenía ninguna epístola de Juan, de Marco, de Mateo, ¿no? Él tenía la base y tenía esta revelación de Yeshua, ¿no? Y entendió que hay una conexión entre Yeshua y la Torá. Entendió todo esto porque él conocía la Torá. Todos conocían en este tiempo la Torá y todo lo que hablaban, todo lo que sabían, todo lo que guiaba sus vidas era la Torá y pues los otros libros también que los conocemos como Antiguo Testamento o como en hebraico es el Tanaj. Y entonces, por esto es importante que vamos viendo la base y haciendo también esta conexión con lo que es el Nuevo Testamento. Claramente no podemos hacer una distinción, o sea, no podemos decir pues solamente la Torá o solamente lo que es el Nuevo Testamento, no. O sea, tenemos toda la Biblia puesta junto, el Eterno lo permitió también que estos libros vayan todos juntos porque hay una conexión y no están separados. Y cuando entendemos esta conexión, vamos a entender lo que el Eterno nos quiere mostrar ahora. Y lo que el Eterno nos quiere mostrar también en lo que es el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Deuteronomio, además de esto, ¿qué es? Es un resumen de todo lo que fue dicho o de todo lo que ya había hasta este momento, de todo lo que Moshe escribió hasta este momento, ¿no? De Bereshit, de Génesis hasta lo que es el Bamidbar o lo que es en el desierto, lo que es números y lo que vimos hasta este momento. Es un resumen, pero además de esto, vemos como lo que es este libro y lo que Moshe está haciendo, está escribiendo en este libro es el resumen más algo más, ¿no? Porque hay puntos donde él lo está explicando un poco más o está diciendo algo de nuevo, ¿no? Que no lo encontramos en los otros libros. Y es interesante porque esta parashá empieza con algo que es como nos hace parar de alguna manera y reflexionar. ¿Reflexionar qué? ¿Por qué está diciendo re? ¿Por qué la parasha se intitula, esta porción empieza con re, con mira, con observa? ¿Por qué? Porque esta nos lleva a hacer una reflexión para comenzar, una reflexión que nos hace parar y pensar en esto. Hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. Y hay una reflexión que podemos hacer aquí por el que digamos así, eligió
la bendición, porque lo que Moshe está haciendo es reflexiona, mira, observa que delante de ti hay la bendición y la maldición y que puedes escoger y que está en tu poder o en tu mano, por decir así, escoger. El Eterno quiere que tú escoges hoy. Escoges hoy. ¿Qué quieres? ¿Cuál camino quieres elegir? ¿El camino de la bendición o el camino de la maldición? Y vamos ahora a ir más en profundidad para entender estos dos caminos que Moshe dice, observa, porque ciertamente delante de ti hay dos caminos. Y esto no lo puedes negar. Y no es que hay un camino de medio, no existe. O uno o el otro. Y si eliges, si dices, ah, no, pues yo no quiero ni el uno ni el otro, no existe. Esto no se puede. Esto no se puede hacer. Porque si estás en el medio, pensando de caminar en el medio, vamos a ver que porque no existe, te vas a encontrar del otro lado. Porque exactamente como dice Yeshua, como dice en Apocalipsis, porque no estás ni caliente ni frío, porque estás tiepido, en medio, tibio, te voy a vomitar. O sea, es algo, bueno, no vamos a hablar sobre esto, pero es algo muy fuerte todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice su palabra, somos su cuerpo, ¿no? Somos miembros de un cuerpo y Él es la cabeza, Él es el que manda este cuerpo. Y entonces, si nosotros no somos ni fríos ni calientes, no vamos a ser parte de este cuerpo. Vamos a ser, o sea, el que elige este camino de medio va a ser vomitado de la boca de Yeshua. Entonces, hay que escoger. Y muchas veces en la vida tenemos propio esto delante de nosotros, de escoger. Y entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿El camino que lleva a la bendición o el camino que lleva a la maldición? Y por esto quiero que hoy nos concentramos como primer parte en este punto. Pero voy saludando a Álvaro, Shabbat Shalom, bendiciones, amado, que gusto que estás aquí. También Rosa, Shabbat Shalom, que nos escribe, Shabbat Shalom familia, bendiciones, y nos alegramos que está aquí. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la clave. Reflexionar sobre cuál es la clave para poder permanecer en el camino. Porque, ¿por qué hay que hablar sobre esto también? Porque digamos que los que elegimos el camino de la bendición, nos damos cuenta que a veces no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque pueden ser momentos cuando nos vamos a encontrar con ciertas circunstancias y nos podemos desviar de este camino, conscientes o inconscientes, porque tenemos que hacer elecciones, porque nos encontramos con situaciones tal vez difíciles y pensamos que no podemos superarlas, que pensamos que no podemos enfrentarlas y entonces elegimos el camino más fácil. Y entonces hay que ver esta parte. ¿Quién decidió en su corazón de elegir el camino de la bendición? Vamos a ver qué comporta todo esto.
y quien escogió el camino de la maldición, vamos a ver qué comporta esto, cómo permanecer en el camino de la bendición. Y les digo más, que hay más en esto, que si alguien no elige el camino de la bendición, lo que la palabra nos está mostrando es que automáticamente se encuentra del otro lado. Automáticamente, al no elegir la vida, se encuentra en el camino de la muerte, en el camino de la perdición y de la maldición, como lo vamos a ver aquí. ¿Y cuál es la clave para permanecer en el camino? La clave es todo lo que es la escritura. Y como dice aquí, la bendición si obedecen los mandamientos de Adonai, su Elohim, que yo les estoy ordenando hoy, en el versículo 27 del capítulo 11. Y todo esto, ¿por qué? Porque la palabra del Eterno es una lámpara para nuestros pies, como dice Salmo 119, versículo 115. Vemos que es interesante cómo esta porción empieza propio con el libre albedrío que el Eterno nos está dando, y aquí vemos la libertad que el Eterno nos está dando de elegir. Podemos elegir. El Eterno no nos está constringiendo, pero vamos a ver que Él nos está hablando qué va a pasar si elegimos un camino y qué va a pasar si elegimos otro camino. Hay que ponerlo en balanza y el Eterno nos dice, hay que entender lo que están haciendo y escoger. ¿Por qué? Porque también no se puede caminar con un pie de para allá y un pie de para acá. No, hay que poner nuestros pies en el camino correcto, si esto es lo que queremos elegir, o si no, vamos a entender que ya estamos del otro lado y estamos caminando en otro camino. Y no saberte también, de hecho, que si no elegimos el camino que el Eterno nos está mostrando a través de su palabra, que es el camino de la bendición, con las condiciones que el Eterno está poniendo, nos encontramos con la maldición. Dice, ¿por qué? ¿Y por qué todo esto? Porque al no obedecer, dice, si no obedecen los mandamientos de Adonai, su Elohim, y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros, de los que jamás supieron. Vemos que al apartarnos del camino, lo que sucede es propio esto, lo que está diciendo su palabra. Automáticamente estamos siguiendo dioses ajenos. Por esto les digo que es algo que alguien hace consciente, porque dice, decido de hacer esto, yo no quiero nada que ver con el Eterno, con su palabra, con sus mandamientos. Entonces ya está eligiendo, está haciendo su elección, pero a veces se piensa de caminar en medio, y ya lo aclaramos que esto no es posible, porque el Eterno lo está diciendo de esta manera, que no es posible, pero a veces alguien se está apartando poco a poco, dejando, pues, dejando de obedecer los mandamientos, diciendo, pues esto, pues no pasa nada, que no lo hago, pues esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Pues este es algo insignificativo.
Entonces esto no tiene ninguna importancia, no me afecta en nada, ¿por qué no lo entiendo? Porque según mi pensamiento tiene que ser de esta manera. Y tantas cosas que podemos decir y reflexionar en nuestra mente que no tienen nada que ver con pensamiento del Eterno. Porque Eterno está claro en su palabra. Y también, como lo vamos a ver, a veces y sucedió esto, porque lo hemos vivido, algunos de nosotros lo hemos vivido, que nos dejamos desviar. ¿Por qué? Porque se cambiaron cosas que el Eterno está diciendo en su palabra y lo vamos a ver, qué cosas fueron cambiadas y nos dejamos desviar por falta de conocimiento de su palabra, por no estudiar, por no reflexionar, por no ir, como le estaba diciendo al comienzo de todo. Aquí está la base de todo, la base de nuestra inmunidad, la base de todas las palabras de Yeshua, la base de todas las palabras de apóstol Pablo, de los apóstoles, aquí están, porque todos están utilizando Yeshua porque es la Torá. Y los demás porque saben que Yeshua es la Torá y que sus palabras tienen fundamento en la Torá. Es cierto que cuando Yeshua vive aquí en la tierra, dijo él mismo que él no vino a abolir, a eliminar la Torá, sino vino a darle interpretación correcta de las palabras, de sus palabras realmente, porque sabemos que Yeshua es la palabra. Entonces Él vino a decir cómo tenemos que vivir sus palabras. Y Él se hizo carne, la palabra se hizo carne, vino a vivir en medio de nosotros, nos dice apóstol Juan, para entender cómo vivir su palabra y para entender realmente qué quiso decir Yeshua. Y dice Álvaro, el error de tomar las cosas livianamente y todo tiene consecuencias. Exacto, y vamos a llegar a este punto, de hecho, porque por esto se llega a la maldición. Esto es muy cierto. ¿Por qué? Porque una de las cosas de las que nos desviamos del camino correcto es propio esto, a no dar importancia a las palabras del Eterno, considerándolas, pues, ¿qué puede pasar? ¿O por qué no lo entendemos? Pues entonces lo vamos a hacer como yo lo pienso, como yo lo entiendo. O porque me parece más correcto así, más justo así. Pero el Eterno es bien claro, aunque no lo entendemos nosotros, pero Él es bien claro en su palabra. Y cuando tomamos las cosas a la ligera, sucede propio esto, nos desviamos del camino y entonces hay consecuencia de este desviamiento del camino, porque nos encontramos en lugares que no queremos, nos encontramos en lugares que no buscamos y decimos, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué me está pasando todo esto? Pero cuando lo entendemos y los que lo hemos entendido, que hay que tomar en serio su palabra y que no podemos jugar con su palabra. Y no lo estoy diciendo porque para decir algo como, sino simplemente para poner terror o miedo, porque no es este el pensamiento, sino entender que hay que tener temor del Eterno. Hay que entender que es la base, el temor a Adonai es la base. Y lo vamos a ver cuando llegamos al capítulo 12, que ahí está hablando lo que el Eterno espera de nosotros,
que es propio el temor suyo. ¿Por qué? Porque el temor suyo nos ayuda a quedarnos en el camino correcto y a no desviarnos. Y esto no lo estoy diciendo que tenemos que hacerlo por miedo o por temor, sino cuando lo conocemos a Él y cuando entendemos que Él nos está mostrando el camino correcto, que Él es la verdad y que los mandamientos son por amor y para mantenernos en el camino correcto, que los mandamientos son la guía para crecer, para mantenernos en el camino de la santidad, porque este camino de los mandamientos, obedecer a los mandamientos, realmente es lo que es el camino de la santificación, el camino de la perfección. Y cuando lo entendemos que al cumplir los mandamientos, nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo hombre. Y nos preparamos para encontrarnos con nuestro Rey, con Yeshua, cuando Él viene. Cuando entendemos todo esto, que es la preparación para entender, para encontrarnos con Él. Y es absurdo, yo sé, para una mente que no es la Torá. Cuando nosotros entramos con nuestra mente a entender la Torá, entender el pensamiento del Eterno, en el vivir la Torá, el volver a vivir todo lo que fue hecho, escrito desde el comienzo. Y que la Torá es viva hoy todavía como hoy. Cuando nosotros volvemos aquí, entendemos que esta es vida, porque la Torá es vida. Los salmos lo están diciendo, Salmo 119. ¿Y cuántas veces encontramos esto que la Torá es vida? Y por esto nosotros vivimos realmente. Pero cuando entendemos que este es el camino de la perfección y finalmente entendemos que es el camino de la santificación, todo cambia. Amados, esta perspectiva nos cambia la mente, nos da libertad. Nos da libertad, porque cuántas veces nos esforzamos a hacer las cosas y nos parece que estamos buscando para acá, estamos los que buscamos la santidad. ¿Cuántas veces hemos dicho, no entiendo por qué, me estoy esforzando, pero parece que no estoy haciendo nada? ¿Y por qué? Porque no es lo correcto o porque no hemos llegado al punto, no hemos dado en blanco. Y dar en blanco, lo dice apóstol Giacomo. O sea, el dar en blanco es cumplir la Torá. ¿Y la Torá qué es? Un enseñamiento de saber cómo caminar, cómo el Eterno quiere que caminamos. Es su ley, es su instrucción de vida. ¿Cuál es el camino de la vida? Aquí lo encontramos en su Torá, en cumplir los mandamientos. Y cuando entendemos que dentro de los mandamientos son, por ejemplo, las fiestas, y al final de la parasha está hablando sobre esto. Y dentro de esta parasha encontramos cómo comer bien, según su palabra. Esta es vida. Comer según su palabra es vida, y vida por nuestro cuerpo, vida por nuestra alma. ¿Y cuántas veces hemos entendido esto, que al comer, como dice la palabra, es la santidad? No lo hemos entendido. Yo lo hablo por mí. Porque yo no entendí cuando el Eterno me puso delante de todo esto. Yo no entendí qué conexión hay entre comer según comer kosher y comer de la manera limpia. ¿Cómo es posible que tiene relación con la santidad? Y que si yo quiero acercarme a Él, tengo que cumplir esto también, porque esto me va a acercar a Él. Fue una locura para mi mente, porque no lo entendí, porque no conocía la Torá. Pero cuando volvemos a lo que está escrito aquí, entendemos que esto es santidad. Amados, esto cambia nuestro pensamiento. Y cuando entendemos que
El Shabbat nos santifica, el celebrar Shabbat. Si celebrar cada fiesta, aunque seguramente yo lo digo por mí, no lo entiendo la profundidad que es, pero estoy caminando en esto y cada vez, cada Shabbat y cada fiesta, el entendimiento se abre y se puede entender siempre más y siempre más lo entendemos. Y cuando entendemos que al caminar en las fiestas, impresionante. Impresionante es esta cosa, porque solamente al caminar, porque si yo lo digo así, porque lo digo y no lo vivo, o si alguien lo escucha y no lo está viviendo, también puede pensar, esto es una locura, no lo entiendo, nunca escuché esto, nunca escuché hablar de esto. Puede ser que no se entiende, pero cuando se vive esto, ahí se ve. Ahí se ve la transformación porque en cada Shabbat hay una transformación dentro de nosotros, consciente o inconsciente. Consciente porque tal vez entendemos que es un proceso que el Eterno está haciendo y nos dejamos también llevar por Él y Él nos está transformando nuestra mente, nuestra manera de vivir, porque estamos cumpliendo cada vez que el Eterno nos está mostrando con cada porción de cada parashá, de la Torá, la semana que estamos buscando de entender esta transformación. Exacto, es una práctica que hacemos donde nosotros somos transformados y cada fiesta nos está transformando. ¿Y por qué? Además de esto, ¿por qué? Porque con cada Shabbat y con cada fiesta nosotros tenemos que ir preparándonos. Para entrar en Shabbat nos estamos preparando toda la semana, porque Shabbat no es un día destacado de la semana. Es un día que sí tiene correlación con toda la semana y unisce, un Shabbat se unisce a otro Shabbat, como o cada fiesta se unisce a otra fiesta, no están separados uno del otro. Y hay una preparación, tenemos que vivirlo de esta manera, prepararnos toda la semana para Shabbat. Vivir de esta manera, vivir de fiesta en fiesta preparándonos. Y cada fiesta tiene una preparación y es una preparación de nuestra alma. Vivir la Torah es una preparación de nuestro cuerpo. Vivir la Torah es una preparación en las relaciones que tenemos primeramente con Él. Arreglar nuestra relación con los demás también y vivir de una manera, el vivir los mandamientos es vivir la manera correcta las relaciones. Porque no podemos pensar que nuestro pensamiento es más alto del pensamiento del Eterno, porque Él mismo lo dice, mis pensamientos son mucho más altos de vuestros pensamientos. ¿Y qué podemos pensar con nuestra mente limitada? Muchas veces, ¿qué podemos pensar? Su pensamiento, la Torah es exactamente como en hebreo lo vemos, es lev, es corazón, es lo que hay en su corazón. La Torah es la mente de Yeshua. Porque la palabra dice que es Yeshua y exactamente como dice apóstol Pablo que tenemos que tener el pensamiento, la mente de Yeshua. ¿Y cuál es su pensamiento? Pues su palabra, es la Torah. Entonces, ¿qué tenemos que tener en nuestra mente? Como lo hemos visto en el Shema. Sus palabras, la Torah. Y cuando tenemos esto, nuestra mente viene renovada día tras día, día tras día, día tras día. Sí, hay una renovación, gracias al Eterno, cuando conocimos a Jesús, tal vez algunos de nosotros en un tiempo, y ahora conocemos a Yeshua todavía más. En el sentido que entendemos que su nombre es Yeshua, entendemos que tiene que ver esto, su nombre también a muchos de nosotros nos llevó a la Torah.
y entendemos que no hay distinción, allí empezamos a caminar en el camino de la bendición. ¿Y cuántos de nosotros podemos testimoniar? Y yo lo puedo decir, y sé que lo han dicho muchos de nosotros, que cuando hemos empezado a caminar en la obediencia de sus mandamientos, ¿saben qué pasa? ¿Y qué pasó? Impresionante. Algo que muchos de nosotros no lo hemos imaginado tampoco. Y algo de nosotros, como yo, no me di cuenta al comienzo, sino a un cierto punto paré y diga, hay algo que cambió en mi vida. Son estas bendiciones que nos alcanzan. No hay que correr más tras las bendiciones, porque estamos en el camino correcto. Y el camino correcto es este, amados. Es que es importante que volvamos aquí. Es importante que no quitamos esta parte, porque todo está aquí. Y esta es la base. Claramente, con las palabras de Yeshua explicadas y todo lo que Yeshua dice, y después todo lo que están diciendo los apóstoles y todas las epístolas de apóstol Pablo también, todo empieza a tomar forma. Y finalmente empezamos a entender claramente. Nosotros entendemos en parte, como dije también en Primera de Corintios 13, ¿no? Y plenamente lo vamos a entender cuando, pues, vamos a ir con Él. Pero el Eterno nos va abriendo la mente, nos va abriendo la mente y lo conocemos y crecemos y avanzamos. Y pues es importante, creo yo, que entendemos esta parte porque cualquier otra enseñanza que es contraria a su palabra, lo que está escrito, es este camino que aparta del eterno, que nos aparta de la verdad, que nos aparta de la bendición. Y ahora quiero decir propio esto, porque nos desviamos de varias cosas, o mejor dicho, nos dejamos engañar y desviar porque no hemos tenido conocimiento. Hemos dicho, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué en vez de bendición me encuentro con la maldición? ¿O por qué me encuentro mal en la vida? Pues porque no hemos cumplido. No hemos cumplido. No hemos caminado en lo que tenemos que caminar. En lo que atrae bendición. Y el no dar en blanco, como dice Giacomo, significa pecar. Cioè, el pecado es no dar en blanco y el blanco es la Torá. Entonces, todo lo que damos en la Torá, todo lo que cumplimos dentro de la Torá, esto nos lleva a la bendición. Y cuando nos desviamos de una manera u otra, esto nos aleja, esto nos aparta. Y vemos como, por ejemplo, algunos en el curso del tiempo se fueron, fuimos, varios de nosotros creo, tras otros dioses, tras esculturas, tras cosas que no son. Y hemos pensado que esta es la cosa fuerte. Nuestra mente estaba tan ciega que hemos pensado que esto es lo correcto, que esto es lo que tenemos que hacer, que esto es lo que a Él le agrada. Todas estas mentiras entraron en nuestro corazón, en nuestra mente y nos dejamos desviar pensando que era lo correcto, pensando que era lo que el Eterno quería que hagamos. Pero cuando volvemos a la Torá, por ejemplo, hemos entendido que no hay que tener ídolos,
que no es el camino correcto. Y al quitar los ídolos, las imágenes, las culturas y todo lo que tiene que ver con prácticas paganas, que muchas veces cuántas cosas hemos hecho y nunca nos imaginamos que son prácticas paganas, pero lo hemos hecho, como la Navidad, por ejemplo. Como hacer ciertas cosas en el día del cumpleaños, de los cumpleaños. ¿Cuántas prácticas paganas hemos hecho? Y tal vez todavía hasta que el Eterno se nos da la comprensión de todas las cosas, ahí estamos y lo estamos practicando. ¿Cuántas palabras estamos utilizando que no son y que atraen maldición contra nosotros? Contra nuestros descendientes. ¿Cuántas palabras estamos utilizando que no tenemos que utilizar por no conocer su palabra? Por no conocer lo que está escrito en la Torá, no conocer tampoco claramente las palabras de Yeshua, conocer la palabra generalmente. ¿Cuántas cosas? Y decimos, ¿por qué me pasa esto? No quiero entrar en detalles, pero hay tantas cosas como podemos pensar en las velitas puestas ahí en la torta del cumpleaños y vamos a ver todo lo que hay detrás de todo esto. Y pensamos que no hay nada, que no sucede nada. Como algunos que piensan en lo que hay en la Pascua, con el huevo de Pascua en la Navidad con el árbol, con todo lo que se está haciendo. Cuántas cosas estamos haciendo y es un culto a otros dioses, a dioses ajenos y nos desviamos del camino porque no hemos tenido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuántos de nosotros hemos quitado todo esto? Porque el Eterno nos dio la comprensión de todo esto y de dónde viene y qué significa y el mal que nos hicimos nosotros y a nuestros hijos y a nuestros descendientes y los padres nuestros nos hicieron a nosotros por las elecciones que tomaron. Y lo hemos quitado y hemos visto que nuestra vida dio una vuelta. Y nos damos cuenta qué importante es elegir el camino justo, el camino de la bendición. Y al elegir el camino justo, el camino de la bendición, automáticamente nos elegimos de la maldición. Nos alejamos de la maldición, nos alejamos de este camino incorrecto al elegir su camino. ¿Y cuántas enseñanzas hemos recibido que son contrarios a la escritura? Algunos también enseñanzas de la reencarnación pensando que lo es, que es exactamente lo opuesto de la Torá. Pero algunos creyeron y creen, tal vez todavía que esto es. También cuántas enseñanzas sobre Yeshua, que es solamente un profeta, que es solamente un buen hombre, que es solamente alguien común. Y se creyó esto. Algunos lo creyeron. Pero cuando llegamos a la Torá, entendemos quién realmente es Yeshua. Y cuántas veces al no conocer la Torá hemos mezclado lo sano con lo profano. En lo que comemos, como vamos a ver, en lo que hacemos. La advertencia del Eterno es clara, no se aparten del camino, no mezclen las cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Elohim es un Elohim celoso. Como dice en primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por esto hay que ser
valientes, como dice en Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá, a toda mi ley que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el versículo 32, perdón, del Deuteronomio 11, dice, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Y continúa en Deuteronomio 12, dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Adonai, el Elohim de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. O sea, vemos que no dice hasta un cierto momento, hasta un cierto punto, hasta que te lo diga yo. No, todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Y también hay que anotar, hay que observar esto aquí, que dice que no se puede entrar en la tierra prometida sin guardar los mandamientos. Porque muchos, como un poco lo estaba diciendo antes, ¿no? De otra forma, pero muchos argumentan que esto fue ahí en este tiempo y que ya no, hoy como hoy son abolidos. Pero ¿cómo se explica que en el futuro, de nuevo, no se puede entrar en la nueva Jerusalén después del milenio de paz sin guardar los mandamientos? Y lo vemos en Apocalipsis 22:14, dice, bendecidos los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cómo es posible que podamos pensar de esta manera, ¿no? Que un tiempo sí se tenía que cumplir. Y después de un tiempo con Yeshua, cuando él vino, no tenemos que cumplirlo más. Y que son abolidos y que no lo vamos a cumplir, como el Shabbat, por ejemplo. Pero cuando vamos al futuro, vemos que sí hay que guardar los mandamientos y que se van a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque aquí no. ¿Y por qué se vuelve de nuevo a hablar sobre esto en Apocalipsis? O sea, hay que reflexionar y pensar en todo esto. ¿Por qué podemos pensar que hasta Yeshua ciertas cosas eran consideradas puras? Viene Yeshua y no se consideran, perdón, hasta un cierto punto, sí, puras, y también las cosas que no se consideran, que Yeshua y el Eterno lo nombró como cosas impuras, y después viene Yeshua, él mismo que es la Torah, y cambia todo esto. Lo que él consideró puro, lo que él consideró impuro, ahora lo que consideró impuro hasta su venida aquí en la tierra, después se lo cambia y dice, no, lo impuro ahora es puro. Y después, como nos está diciendo, ¿no? 3 veces se anuncia en el Apocalipsis de guardar los mandamientos, así es. Después, estas cosas no se van a considerar más. Lo que ahora lo impuro es considerado puro porque vino Yeshua, después se va a considerar de nuevo impuro. O sea, hay algo que ahí no está. Y hay que reflexionar en todo esto. Y también vemos como en el versículo 2 del capítulo 12 dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirviendo a sus dioses sobre los montes altos. Un momento solo, perdón.
Ok, dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis espera un momento, donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondosos. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, sus imágenes de Aserá, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Adonai vuestro Elohim, sino que el lugar que Elohim, vuestro Adonai, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner así ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y pues si leemos todo el contexto, vemos cuántas cosas el Eterno está diciendo aquí, pero cuántas hemos realmente nosotros meditado en esto antes de llegar a la Torá. Entonces, como le estaba comentando, los ídolos también, imágenes, hemos pensado que pues está bien. ¿Y cuántas cosas hemos hecho que se ha hecho un culto a Será? Si quieren, busquen a ver qué se hacía y cómo se hacía este culto. A Baal, cómo se hacía este culto. Y cuántas cosas ahí están que lo hemos hecho inconscientes, muchos de nosotros, por no conocer la Torah, por no conocer la verdad. Y el Eterno dice, no, destruye todo esto, destrúyelo. Pero ¿cómo podemos saber qué tenemos que destruir? Si no conocemos la Torá, si no conocemos su palabra, si no conocemos las palabras de Yeshua, y bueno, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos saber qué hay que destruir? ¿Y cómo poner nuestros caminos en el camino correcto si no conocemos? Es imposible, por esto hay que estudiar su palabra. Hay que meditar en su palabra, hay que entender sus palabras. Porque si no, nos encontramos con ciertas situaciones que son como maldición, que son maldiciones y ciertas situaciones que vemos que no prosperamos. Y nos preguntamos, ¿pero por qué no prosperamos? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que es lo correcto. Porque el Eterno así de esta manera lo dejó escrito. Hay que seguir las instrucciones del Eterno. Y hay que hacerlo, como vemos aquí, dice, habla del lugar que Él escogió. O sea, no podemos pensar de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro razonamiento, en el lugar donde nosotros queremos, por decirlo así, ¿no? Como en este momento conocemos la historia. No, pues podemos hacerlo también, los sacrificios, cuando hacemos un sacrificio. A Elohim lo hacemos, pero donde yo creo que es mejor. O porque yo no quiero ir hasta a este lugar. No quiero ir hasta este lugar y entonces yo lo voy a hacer donde yo quiero, es como yo lo pienso. Y elijo yo. No, el Eterno es bien claro que tienes que hacer donde el Eterno, Moshe es claro cuando habla, dice donde el Eterno lo elige y de la manera que Él lo está diciendo, donde Él lo escoge. Y es interesante porque, por ejemplo, ¿no? Muchas veces no hemos entendido tal vez ciertas cosas que pasan en la escritura. Si pensamos en Abraham. En Abraham uno puede decir, pero bueno, ¿y por qué propio en ese lugar ha tenido que llevar a su hijo y hacer el sacrificio? ¿Por qué el Eterno lo llevó a ese lugar? Porque el Eterno ya eligió ese lugar. Y Abraham lo entendió, después lo entendió.
que este lugar que el Eterno le nombró, este lugar que el sitio que el Eterno escogió para el lugar de sacrificio. Abraham entendió que es este lugar donde Adonai proveerá. Como dice en Génesis 22:14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Adonai proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Adonai será provisto. Y hay una traducción aramea de Onkelos, esta traducción aramea que dice, Abraham adoró y oró en este lugar y dijo ante el Eterno, aquí las generaciones futuras adorarán. Miren cómo es esta traducción. ¿Por qué? Porque Abraham lo vio. Tal vez hasta llegar ahí en este lugar no lo entendió, puede ser. Pero después de haber hecho lo que tenía que hacer, él lo entendió y lo vio. Que dice, aquí las generaciones futuras adorarán, porque tenemos que recordarnos siempre, el Eterno no hace nada de casualidad. Todo tiene un propósito y Él sabe lo que hace. Y el Eterno no es casualidad que lo llevó ahí, a Abraham, porque tenía en vista era como una cosa profética de todo lo que tenía que hacer Yeshua en el mismo lugar. El Eterno mismo a través de Yeshua en el mismo lugar. Y porque también en este lugar era el lugar de adoración. En el lugar que Él escogió para que sea un lugar de adoración. Y cuando el sitio señalado donde Isaac iba a ser sacrificado, nos habla de Adonai Jireh, proveedor. Vemos como, sabemos, ¿no? Que Isaac es este prototipo de Yeshua en el sacrificio. Y Yeshua sabemos que se mostró a Abraham bajo esta apariencia también del nombre de Melquisedec. Vemos como es interesante porque hay una conexión entre estas dos situaciones que Abraham ha vivido, porque Abraham llamó a ese lugar Jireh y Melquisedec lo llamó Salem, Shalem, donde estaban las puertas, dice Álvaro. Y Shalem significa completo, significa sano, terminado. Y si nosotros juntamos estas dos palabras, se puede formar este nombre de Yeru, ¿no? Porque Abraham propio Jireh, ¿no? De Yeru Shalem, que es Jerusalén. Vemos que hay una conexión entre Jireh y Shalem. Porque ¿qué nos dice Isaías? Isaías 2:2 dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Adonai a la casa del Elohim de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda porque de Sión saldrá la Torá, la ley, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Adonai. En Salmo 132, versículo 13-14 está escrito, porque Adonai ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Vemos que no podemos tampoco, o sea, no podemos cambiar su palabra. Y no podemos tampoco inventar otros mandamientos. No podemos pensar de que, bueno, lo hacemos cada quien como nos parece.
hay que volver a lo que está escrito y entender lo que está escrito y que el Eterno nos guíe en lo que Él estableció sin desde el comienzo. Y después de esto, vamos caminando y vemos que está hablando de algo que considero también importante cuando se habla pasamos ya, pero antes que esto quería solamente leerles este versículo que le estaba diciendo. Un momento. Bueno, después lo encuentro. Entonces, vamos a ver esta parte de cuando habla sobre ingerir carne, ¿no? Porque esta es una parte que sí es importante. También. Dice en el versículo 20, ¿no? Cuando Adonai tu Elohim amplíe tu territorio como te prometiera, dice, y digas, quiero comer carne, porque será tu deseo comer carne. Podrás comer cuanta quieras. Si el lugar que Adonai elija para hacer reposar su nombre está distante para ti, podrás faenar del ganado menor y del ganado mayor que Adonai te diera de la forma que Adonai te ordenó y podrás ingerir ahí donde vivas todo lo que desea. Pero el Eterno después de eso dice como decir, ¿no? Que sí se puede comer carne, pues esto es lo que quieres, se puede hacer, pero el Eterno dice, come. ¿Y qué se tiene que hacer y cómo comer esta carne? Pero hay algo que dice, en el versículo 23 dice, tan solo sé fuerte. Miren lo que está diciendo aquí. Tan solo sé fuerte para evitar ingerir la sangre, pues la sangre es el alma y no se debe ingerir el alma de la carne. No comas la sangre, derrámala sobre la tierra como agua. Y aquí dice algo muy importante. Dice, no la comas. Y entonces te irá bien. Y a ti y a tus descendientes para hacer lo correcto a los ojos de Adonai. Es interesante esto, ¿por qué? Porque está en conexión con lo que estábamos diciendo antes. Muchas veces decimos, ¿y por qué no nos va bien? ¿Por qué pasa esto y por qué pasa lo otro? ¿Por qué mi cuerpo está como está? ¿Por qué si busco la santidad? ¿Por qué no tengo esta bendición de tener, no sé, podemos pensar un cuerpo sano? ¿Por qué? Porque no estamos comiendo, como vamos aquí a ver en esta porción, lo que tenemos que comer y cómo es correcto comer. Los animales que el Eterno le dio para que comemos, porque los animales que le dio el Eterno le dio para que nosotros comamos, es porque esto sí nuestro cuerpo lo puede digerir, nuestro cuerpo lo puede ingerir, son adaptos para nuestro cuerpo. Y los animales que no lo son, y que el Eterno lo dice que no tenemos que comerles porque no son adaptos para nuestro cuerpo, porque destruyen nuestro cuerpo, porque atraen bichos, porque se crean tantas cosas dentro de nosotros, porque es una carne que no hace y no es para nosotros. Y la sangre no es para nuestro cuerpo. El Eterno lo dejó de esta manera. ¿Y cuántas veces hemos comido estas cosas hechas con sangre? O hemos bebido hemos comido carne con sangre. O hemos bebido sangre de alguna manera, ¿no? No son aptos, exacto. Estos animales que no son aptos para nuestro cuerpo. Y la sangre de los animales no es no es apta para nuestro cuerpo. El Eterno sabe lo que hace y Él sabe por qué lo está diciendo.
¿Por qué? También ahí está la información, si queremos pensar, ¿no? Ahí está la información del animal, ahí está todo lo que hay dentro de un animal. Ahí está tantas cosas que no vamos a ver ahora en este momento. Pero lo que el Eterno está diciendo es para nuestro bien. Y volviendo a lo que estaba comentando, dice, no la comas y entonces te irá bien. Vemos cómo podemos entender, ya leyendo solamente esto, por qué en ciertas circunstancias no nos iba bien. Porque no hemos hecho las cosas correctas. ¿Y qué era lo correcto? Lo correcto era no comer esto. Y cuando hemos eliminado esto, hemos visto que nuestro cuerpo realmente empezó a vivir, por decirlo de alguna manera. Finalmente empezó a ser sano, empezó a ser libre, empezó a caminar como tenemos que caminar. Y los que dejamos la carne del cerdo, los que dejamos de comer sangre, lo que empezamos a comer kosher, hemos visto una grande diferencia. Y le digo más, como les dice al comienzo, en conexión con esto, al dejar de comer esto, al santificar nuestro cuerpo, nuestro espíritu también se santifica. Al santificar nuestro cuerpo, se santifica nuestra alma, nuestro espíritu. Esto nos ayuda a unirnos más al Eterno. Más nos santificamos, más podemos unirnos a Él. Más Él vive dentro de nosotros. Y entonces, si quieres acercarte más a Él, hay que hacer las cosas correctas como Él lo dice, como Él lo dejó. Y alguien puede decir tantas cosas. Es cierto, dice, pero yo no entiendo porque las palabras de Yeshua están dando de entender una cosa. Apóstol Pablo, no le hablamos. ¿Cuántas cosas está diciendo que parece una confusión? Bueno, no voy a entrar tanto en esto, pero una cosa sí podemos decir y que no la hemos tomado en consideración. Y esto está escrito tal cual. No lo podemos negar. En Hechos, hablando sobre sangre. En Hechos 15:20, dice, bueno, tienen que leer todo Hechos si no lo conocen, pero quien lo conoce, miren esto, dice en el versículo 20, dice, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo dice claro, que no hay que comer sangre. ¿Y por qué entonces se continúa a comer sangre? Cuando el Eterno lo está diciendo, o sea, lo están diciendo ahí en Hechos, algo que está escrito aquí. Yeshua no lo cambió. Y aquí lo vemos bien claro. Y los apóstoles vemos como resumieron en cuatro, o sea, los apóstoles presentes ahí en este concilio que se hizo en Hechos 15, resumieron en cuatro mandamientos lo que los gentiles, por decir así, los gentiles que son, los que no conocen al Eterno, pero los que se están acercando al Eterno claramente ahora se vamos a ver todas las cosas. Apóstol Pablo dice, ya no eres más gentil, has conocido a Yeshua si no eres ciudadano, eres parte del pueblo, pero no entramos en esto tanto. Entonces, está hablando a los gentiles que ahora creían en Yeshua. Ellos debían cumplir con esto. Antes de incorporarse, porque leyendo todo el contexto, se está hablando de esto, antes de incorporarse en las sinagogas de este momento. Pero no termina aquí, que no se termina aquí. Y entonces vemos que no podemos negar que la Torah es eterna. Hay cosas aquí que el Eterno no los cambió. Sí, hay cosas que sí cambiaron con Yeshua, pero no de la manera que se quitaron, sino que hay una transformación, como por ejemplo los sacrificios.
¿no? No hay más sacrificios de sangre porque no hay el templo, porque Yeshua es el templo, porque nosotros somos el templo, pero los sacrificios, sin embargo, se hacen. Nosotros tenemos que hacer estos sacrificios. Sacrificios son las oraciones, sacrificios el ayuno, sacrificios es todo lo que ofrimos al Eterno. Y todos los sacrificios hoy como hoy existen. No más de animales, pero sin embargo existen. Entonces, vemos que no se trata de negar la Torá, porque la Torá es eterna. Pero hay que ver otra cosa más. Todo lo que nos cuesta también es sacrificios y todos los que Él nos está pidiendo y nos cuesta también, sí, pero lo hacemos por amor a Él. Pero hay que leer todo el contexto también de Hechos 15, versículo 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Elohim. Entonces se está hablando de personas que, sí, ya que tal vez se perdieron, tal vez fueron judíos una vez y después se perdieron y ahora están volviendo al Eterno, aceptan a Yeshua. Sí, a los que nunca lo fueron, pero o sea, que vivieron como gentiles y nunca lo fueron judíos, por decir así, en este momento, y ahora se están convirtiendo a Elohim, dice, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre, que estos dos mandamientos, además, estas dos ordenanzas, además, inicialmente son para los gentiles, para venir a congregarse, ¿no? A entrar en las congregaciones que eran en este momento en medio de ellos. Pero esto hace referencia a estas leyes de kosher, ¿no? De comida limpia y comida que no está permitida, porque kosher hemos dicho, ¿no? Lo que es apto, lo que no es apto. Pero no termina aquí, porque el versículo 21 continúa y dice, de Hechos 15, porque Moisés o Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo, cada Shabbat. ¿Y quién es este Moshe? Sino la Torá. Sino en este momento se consideraban las palabras de Moshe, pero no son las palabras de Moshe, sino que sabemos que es palabra del Eterno, pero es lo que Moshe escribió. Entonces, esto se leía cada Shabbat, no se terminó de leer. Vemos como lo está diciendo que ellos continuaban a leer lo que es los primeros 5 libros de la palabra, ¿no? De la Biblia, del Antiguo Testamento. En otras palabras, los gentiles tenían que abandonar los ídolos, la fornicación y debían comer limpio, sin sangre, para ingresar en las congregaciones de Israel. Porque habla de los ahogados también. Y aquí se leemos en Devarim 12, habla de esto y no solamente aquí. La Torah habla de esto. ¿Por qué? Porque también dice el resto de los mandamientos, de lo que está escrito en estos libros, primeros 5 libros, los aprenderían cuando cada Shabbat. Cada Shabbat. Y vemos como esta prohibición de comer sangre viene con una bendición, está acompañada de una bendición para que te vaya bien o entonces te irá bien. Y de esta manera, como dicho aquí, hacemos bien a nosotros y a nuestros hijos, a nuestros descendientes después de nosotros. Porque recuérdense que hay cosas que atraen maldición no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, pero bueno, aquí hay que decir una cosa, si los hijos caminan
en los caminos de los padres, porque muchas veces se piensa que esta maldición viene así una tras otra, ¿no? Pero sabemos que si los hijos deciden de caminar de otra manera, caminar el opuesto de lo que están haciendo los padres, en el sentido de caminar en los mandamientos del Eterno, esta maldición no le llega, o se le llegó, se está rompiendo, y entonces al caminar en los caminos del Eterno, ya la maldición no tiene poder sobre quien está siguiendo los mandamientos del Eterno. Por esto lo hemos notado que cuando entramos en caminar en lo que el Eterno nos está diciendo, cuando hemos conocido a Jesús en este tiempo y mucho más ahora que conocemos esta parte de Yeshua, de la Torá, y estamos caminando en esto, hemos roto con las maldiciones, ya no nos alcanzan más, sino que son las bendiciones que nos alcanzan, porque estas maldiciones ya no están, ya estamos alejados de estas maldiciones y entonces la bendición finalmente puede llegar a nuestra vida, puede alcanzarnos. Por esto hay que ir a entender dónde y cómo tenemos que caminar. Y después se habla sobre el falso profeta. Después encontramos estas cosas de pseudos profetas, como dice la Torah en Meto, falsos soñadores también. Dice, cuando se levantaré en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciaré señal o prodigio. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Adonai vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vemos que si leemos con atención, aquí hay una advertencia que el Eterno nos está diciendo, que el falso profeta, aún haciendo grandes señales, que parece que está confirmando sus palabras y nos lleve fuera de la obediencia del Eterno, este falso soñador que jura que el sueño fue del Eterno, si este sueño es contrario a su palabra, hay que desecharlo. Por esto es muy importante conocer su palabra y atenernos a su palabra. Porque muchos creyentes han creído esto y han dado, ¿cómo decir? Han dado atención a las palabras de falsos profetas. ¿Por qué? Porque hicieron milagros, porque hicieron prodigios, porque hicieron tantas cosas, ¿no? Pero la palabra, este es el punto. Este es donde nosotros tenemos que mirar. Este es lo que tenemos que guardar. Esto es lo que tenemos que seguir. Y Yeshua mismo nos advirtió en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí. O sea, no me importa que hicieran milagros, Señor, no me importa nada de todo esto. Lo que a Yeshua le importa es obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, que no obedece mis mandamientos. Este es el que me ama. Si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Y también nos fue dicho siempre por Yeshua en Mateo 12:39. Él respondió y les dijo,
La generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Hay que tener cuidado. Si vivimos por señales y milagros o vivimos por la palabra del Eterno. Porque sí, el Eterno claramente hace señales, dice que los que predicaban y los que predicamos su palabra, el Eterno confirma su palabra con señas, milagros y prodigios. No es que esto no está, claro que está, pero no podemos separar la palabra porque dice que los que predicaban y llevaban las buenas nuevas, el Eterno confirmaba su palabra con seños, prodigios y milagros, no al revés. Da lo que vemos que está escrito. Entonces, el Eterno, cuando nosotros predicamos su palabra, Él manda sus milagros, sus prodigios. Él confirma su palabra con milagros y prodigios. Y no es que uno hace milagros y prodigios, pero no hace su palabra o no predica su palabra. No está. Ahí hay algo que no es. Y hay que estar atentos a estos. Y pocos se salvarán, muchos lo procurarán, pocos lo conseguirán. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Así es. Porque también aquí podemos decir esto porque muchos hemos pensado en la gracia como sí tenemos la gracia, entonces podemos caminar, como alargar el camino. No es esto, y ni tampoco de hacerlo más estrecho de lo que es. Hemos tenido libertad, pero ¿cuál libertad vino Yeshua a darnos? A cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque el pecado no nos impide más de cumplir su palabra. El pecado cuando estamos con Yeshua y caminamos con Yeshua no nos ata más. Él vino a liberarnos de la consecuencia del pecado. Él vino a liberarnos de las maldiciones que nos llevó realmente el pecado. Esta es la libertad que Yeshua nos dio. No vino Yeshua a darnos la libertad de hacer lo que nos parece. O vivir como nosotros queremos, o vivir como nosotros pensamos que tenemos que vivir. Él nos dio la libertad de vivir su palabra, sus mandamientos. Él vino a darnos esta libertad de vivir sus mandamientos, de vivir lo correcto, de vivir como Él vivió, de vivir finalmente una vida kadosh, así como Él lo espera de nosotros. Esta es la libertad que nos dio. Esta fue la gracia que hemos recibido a vernos, fijarse en nosotros, escogernos y hacernos su pueblo. Pero nos convertimos a ser su pueblo cuando nosotros lo elegimos a Él y entramos en un pacto con Él. ¿Y cuál es el pacto? Es el mismo pacto que fue hecho con el pueblo en ese momento, en el desierto del momento del Sinaí. Yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Pero hay condiciones del pacto. ¿Y cuáles son las condiciones del pacto? Son cumplir sus mandamientos. Cumplir lo que está escrito. Y al cumplir esto, estamos dentro del pacto, estamos protegidos, las maldiciones no nos alcanzan, nos va bien, estamos prosperados. Él está con nosotros. Y ahora que Yeshua vino y hizo este sacrificio para poder volver de nuevo dentro del pacto, los que rompimos el pacto a través del pecado, Él vino a darnos la libertad de poder vivir y de tener esta gracia de vivir así como Él preparó para nosotros este camino, el camino de la bendición,
el camino de la prosperidad, esta prosperidad que Él nos prometió aquí. ¿Por qué? Alejándonos de la maldición, recibimos bendición y estamos prosperados, como Él nos está mostrando en su palabra. Entonces vemos que cuántas cosas sucedieron. Al no conocer la palabra, vinieron falsos profetas y nos incitaron a los ídolos, también ídolos de piedra, imágenes, ¿sí? Y lo hemos creído porque no conocíamos su palabra. Y esto nos ató. Esto atrayó maldición sobre nosotros, sobre nuestros padres, nuestras generaciones, hasta que decidimos de romper con todo esto, eligiéndolo a Él. Entonces hay que apartarnos de todo esto que nos incita a servir otros dioses, que los dioses ahora, los ídolos son de varias maneras. Entonces sabemos que hay que entender y pedir al Eterno que nos muestre cuáles son nuestros ídolos, cuáles son las prácticas paganas, que después en el capítulo 14 habla de estas prácticas paganas, cuáles son estas prácticas paganas que todavía lo estamos haciendo. ¿Qué hacemos al caminar? Como dice, por ejemplo, en Primera de Reyes 18, capítulo 18, 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a gran voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres. ¿Quién sabe cuántas costumbres hemos tomado? Conscientes o inconscientes, porque no conocíamos la palabra, porque no hemos entendido el concepto de sus palabras. Por ejemplo, me vino en mente ahora, pensando en este texto que hemos leído, el maltratarse, ¿no? Y se piensa en lo que es la cultura católica, ¿no? Por decir así, y ortodoxa también, que está bien latigarse, está bien atormentarse con cilicios. Hacer estos cultos a Baal, como subir de rodillas a sitios de idolatría, que es una práctica pagana, que es abominable delante del Eterno. Uno, también porque el Eterno nunca autoflagelarse, exacto. Uno, porque el Eterno nunca quiere que nos hagamos daño. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Él nos advierte que somos sus hijos y que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Prima de Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos parece, porque no es nuestro. Y muchas veces pensamos que lo es. Y fumamos y nos embriagamos, los que lo hacen, ¿no? Autoflagelarse. Y lo que hacen tantas cosas, ponemos fármacos que no tenemos que poner. O sea, hay tantas cosas que dice, ¿por qué esto y por qué el otro? ¿Por qué no estamos cumpliendo con lo que el Eterno quiere que cumplamos? Y no decimos lo que es limpio y lo que es inmundo, como Él lo está diciendo. Por esto hay que entender todo esto. Hay que ver que todo lo que Él está diciendo es para nuestro bien. Así como también íbamos concluyendo con esta parte, así como por ejemplo cuando está hablando del diezmo, vemos que no voy a entrar tanto en esta parte del diezmo,
porque hay tantas cosas aquí que se pueden decir, pero quiero que veamos una parte que sí la considero que es una parte también importante, que a veces tal vez no lo hemos notado, que hay un diezmo también para los pobres y que está hablando sobre esto. Al final, en el versículo 14, 28, dice, al final de cada 3 años, deberás sacar todo el diezmo de tus productos de aquel año y deberás depositarlo en tus poblaciones. Entonces irán los levitas y tomarán en su diezmo y pues entonces irán, perdón, los levitas pues no tienen parte ni herencia como tú. E irán también los proselitos, los huérfanos y las viudas que viven en tus poblaciones y comerán y se saciarán. Así Adonai tu Elohim te bendecirá en todo cuanto hagas. Vemos cómo se está hablando de este diezmo, de dar este diezmo. Esta parte que la estamos apartando para que en este momento está hablando de los que, de este momento para celebrar las fiestas. Pero en otro momento habla propio que tenemos que sostener, que tenemos que suplir las necesidades de el que es necesitado, de el que es pobre, porque hay pobre y hay necesitado también, que un necesitado no siempre es pobre. Hay una diferencia. Pero sin embargo, el Eterno nos está hablando sobre esto y hay que tener cuidado. No podemos decir que esto fue solo por este momento. Y además de esto, bueno, vemos que apóstol Pablo también está hablando sobre esto. Y esto no lo podemos decir que fue quitado. No. Y también, ¿por qué? Porque al hacerse de acá, al ayudar a los pobres, esta es bendición para nuestra vida. Dice, y te bendecirá Adonai en todo cuanto hagas. ¿Por qué no nos va bien? ¿Por qué no hay prosperidad? Porque no pensamos en los pobres, porque no pensamos en la viuda. Vemos que hay tantas cosas que tal vez no lo hemos pensado, que no lo hemos encajado porque no hemos tenido conocimiento. Hay que pensar, el pueblo del Eterno piensa en el otro. Y de hecho, si leemos, hay que ver que este no está hablando para que no sea necesitado en medio de ti. Para que nadie sea necesitado en medio de ti. Y todo lo que hagamos, y si miramos toda la palabra, todo lo que hagamos, el que tiene negocios, el que está prosperado, que no puede, ya no tiene que pensar solo por sí mismo, que el Eterno lo está prosperando para poder ayudar. Y el Eterno permite también que sean necesitados, que sean pobres en medio de nosotros, porque obra dentro de nosotros, porque tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a pensar por el otro. Y también porque de esto viene la bendición, más damos, más viene. De hecho, hay tantas cosas que decir también de la tzedaká. El tzedaká en hebreo, se lo ponemos al contrario. En la tabla hay un método de poder ver esto. Tzedaká, al contrario, es siempre tzedaká. ¿Por qué? Porque al hacer tzedaká, nos viene tzedaká. Y esto es algo que está escrito en la palabra. Si miramos tantos versículos, porque de hecho la Torah habla mucho de las finanzas, habla mucho sobre esto. Lo que damos, el Eterno nos lo devuelve. Dice un versículo que quien presta a los pobres, presta al Eterno. Y el Eterno no se queda con nada. El Eterno es justo. Tzedakah es hacer justicia. ¿Y quién hace justicia? ¿Quién hace tzedaká? Un tzadik, un justo. El justo, para llamarse justo, es porque hace tzedaká, porque piensa, porque hace justicia, porque piensa en el otro. Y por esto el Eterno dice, nunca he visto, he sido joven, he sido viejo, pero nunca he visto un justo mendicando su pan. Porque claramente el que es justo hace justicia. Y ahí hay bendición.
y nunca va a mendigar el pan, ni él, ni su descendencia después de él. Vemos cómo esta bendición atrae bendición para la familia también. Dice, para que Adonai tu Elohim te bendiga en toda obra de tus manos, que tus manos hicieren. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Salmo 41:1 dice, bendecido el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Adonai. La generosidad atrae bendición. Porque claramente, como dice volvemos a Deuteronomio, dice en el versículo 11 del capítulo 14, porque no faltarán menesterosos en medio de ti. Por esto yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Propio porque la generosidad atrae bendición. En primera de Timoteo 6:17, dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. No dice que es algo malo ser rico, sino le manda solamente, no dice no haga riquezas o no trabajen en este sentido. Dice no, dice los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas. Hoy puede ser rico, mañana puede ser pobre. Todo puede cambiar de un momento al otro. Sino en el Elohim vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Buenas obras también son cumplir los mandamientos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vemos como el Eterno es impresionante como piensa en todo esto, porque nos ama y porque Él quiere y piensa y quiere que nos ayudamos, porque esto obra dentro de nosotros, nos hace generosos como Él es generoso, nos hace ser como Él. Es algo que hace parte de su carácter, de su esencia. Y pues bueno, después de esto se habla sobre, y concluye la parashá con las fiestas, ¿no? Habla de estas tres festividades de peregrinaje, ¿no? Del Pesach, de Shavuot y de Sukkot. Y vamos a concluir aquí, amados. Espero que todo esto le ha podido ser de gran bendición. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom y nos vemos a la próxima.